felicitarlos porque veo que son bastante responsables, porque ya prácticamente yo creo que ya todos me enviaron la primera tarea. Acuérdense que vamos a sacar un promedio, así que veo, eso es bueno comenzar así. Entonces, ahora vamos a hablar de los videos, esos que yo les envié. Pero antes de hablar de esos videos, ¿sí? Yo quería compartir con ustedes una presentación, ¿sí? Y después entonces hablamos de los videos, ¿sí? ¿Me permiten un momento? Ok. A ver, muchachos, ¿ustedes pueden ver la presentación? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de esta presentación, pues, y después conversamos de los videos un poco. Miren, ya yo tengo anotado aquí los que están presentes en la clase. No piensen de que la profesora es puro cuento. No, aquí están, ¿ves? Pero después que dijeron presente, los anoté, ¿eh? Ya le dije. Entonces, bueno, ya veo que este grupo es grande, es bastante grande. La verdad que me extraña porque los grupos de química siempre no son tan grandes, pero bueno, los felicito porque son valientes, ¿sí? Esta es una carrera muy bonita, ¿no? Pero bueno, hay que echar para adelante. Bien, vamos entonces a ver esta pequeña presentación. Bueno, la van a ver conmigo, que habla de la historia de la química y de la geoquímica orgánica, un poquito de la geoquímica orgánica. Entonces, aquí los indicios de la geoquímica y la geoquímica orgánica. ¿Sí? Ahí prácticamente lo mismo. Ok, aquí, vamos a ver. Bien. Etimológicamente, geoquímica, geo significa tierra, ¿sí? Quimios viene de química, ¿sí? Geoquímica. Entonces, ¿qué es? Prácticamente la ciencia que estudia la química de la Tierra, ¿sí? Por eso que este curso se llama Química de la Tierra, pero también nosotros lo podemos llamar geoquímica, ¿sí? Porque es el estudio de la química de la Tierra. Cualquiera de los dos nombres es válido. Bien. El padre de la geología, ¿quién es? Es un señor. Acuérdense que la geología es una ciencia hermana de la geoquímica, ¿sí? Es James Hutton en 1785. Fíjense, este señor es geólogo, bueno, fue porque ya, médico, naturista, químico y aparte granjero. Escribió un libro titulado La teoría de la Tierra y es el padre de la geología moderna. Vuelvo y repito, ¿quién es el padre de la geología moderna? James Hutton, en 1785. ¿Sí? Ya bastante tiene sus añitos. ¿Ustedes me están escuchando? ¿Muchachos? Sí, profe. Así sí, que tienen que hablarme, porque a veces yo no sé si yo estoy hablando solo o qué. A ver, a mí me gusta que conversen conmigo. Este es un conversatorio. Bien, seguimos pues. El padre de la química. Me imagino que ustedes saben quién es, ¿no? ¿Sí? Que es Antoine Lavoisier. También es viejito. En 1789. Miren, fue químico y fue biólogo. Eso mucha gente no lo sabe, que él también fue biólogo y economista francés. Escribió también su libro, que es el Tratado Elemental de la Química. El libro, él se llamaba así, y es el padre de la química moderna.
¿sí? ¿Por qué fue considerado el padre de la química moderna? Recuerden que él fue el que estableció la ley de la conservación de la masa, que dice que la masa no se crea ni se destruye, ¿sí? Solo se transforma y debe haber igual cantidad de masa, ¿no?, de los reactivos como en el lado de los productos. Entonces, fíjense, él también hizo estudio de la respiración, de la combustión. Acuérdense que la combustión es cuando toda sustancia arde o se quema en presencia del oxígeno. Sí, porque era biólogo también. Entonces, vamos a ver la otra. ¿Cuándo apareció el término geoquímica? Fue introducido ¿por quién? Por Christian Friedrich Stromberg. Bueno, esto tiene unos nombres. 1838, ¿sí? Un químico. Ahí fue que apareció la primera vez el término. Geoquímica inicio surgió, ¿sí?, en una institución que es el del servicio, esa criatura del Servicio Geológico de los Estados Unidos, por 1902, ¿sí? Ahí se dedicaban al desarrollo de laboratorios, a estudios experimentales, lo que es la composición de las rocas y los minerales. Cuando nosotros hablamos de la composición, se refiere a cómo están constituidos por dentro, como los minerales, la composición interna. ¿Sí? Se hace, pues, ahí carbón. Bien. El primer tratado de geoquímica fue de F.W. Clark en 1908, un químico estadounidense que fue llamado el padre de la geoquímica por haber determinado la composición de la corteza de la Tierra, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, ¿quién es considerado? Fue considerado el padre de la geoquímica. ¿Quién fue? Fue F.W. Clark en 1908, porque él fue el que determinó lo que fue la composición, o sea, ¿de qué está compuesta la corteza de la Tierra? Acuérdense que la corteza de la Tierra es la capa externa de la Tierra. Entonces, el premio, hay un premio que es F.W. Clark, que es otorgado a estudiantes que estudian un doctorado en geoquímica y que si lo terminan antes de los 30 años le dan un premio. Bueno, así a ver si alguno de ustedes después se entusiasma a estudiar una maestría, un doctorado relacionado a geoquímica. Bien, tenemos ahí que define la geoquímica como el estudio de los cambios producidos en los sistemas naturales, representados ¿por quién? Por las rocas, ¿sí? Él define la geoquímica como el estudio de cambios que se van a producir en sistemas químicos naturales que ocurren en la naturaleza, es lo que significa. Y que quién representa esos cambios, a través de quién se estudió, a través de las rocas, ¿sí? ¿Y dónde encontramos nosotros esas rocas? En la corteza de la Tierra, en la parte externa. Entonces, tenemos también aportes de Goldsmith en 1920, mineralogista y geoquímico suizo. Estudió elementos mayores y menores que son acumulados en cristales. Miren, cuando hablan de los elementos mayores, se refiere a los elementos químicos que más abundan, ¿sí?, en la Tierra. Y los elementos menores son los que están en menor porcentaje de abundancia. Los elementos menores también nosotros podemos considerarlos hoy en día como los elementos
trazas. Los elementos trazas son los que se encuentran muy poquito, ¿sí? Y son bastante escasos, ¿sí? Y son bien diminutos, la mayoría son bien pequeños, que se encuentran en cristales. Entonces, bueno, todos esos temas ustedes los van a dar. En química inorgánica van a dar lo que es la formación de cristales. Los cristales, se pueden formar cristales tanto en temperatura fría, cuando se pone, por ejemplo, como el hielo, ¿sí? Y en caliente también se pueden formar cristales, en esos dos tipos de temperatura. En la naturaleza ocurren cristalizaciones naturales, pues, que ocurren de acuerdo a los climas. Pero ya yo le dije, o sea, ese es un adelanto. Igual ustedes van a dar esos temas con calma ahí con su profesor de inorgánica, que pueden existir la cristalización en frío o en caliente, las dos maneras. Entonces, tenemos que Goldsmith en 1920 habló de las funciones de la geoquímica, que son principalmente como que cuantificar los elementos que se encuentran en la capa de la Tierra. O sea, cuando hablamos de cuantificar, viene de cantidades. ¿Qué elementos están en la capa de la Tierra? ¿Sabe qué elementos hay? Y cuantificar es cuánto. ¿Cuánto hay de uno y cuánto hay del otro? Hay que saber las cantidades. ¿Sí? Explicar la distribución de los elementos en la capa de la Tierra, o sea, cómo están distribuidos sobre la capa de la Tierra. Hay algunos lugares donde van a haber más que otros, ¿sí? Por ejemplo, en América, del lado de América o del lado de Asia, pueden haber, las cantidades van a variar. Pues digo, estamos bastante lejos, ¿no? Entonces, definir las leyes que rigen las cantidades y la distribución de esos elementos, lo que tiene que ver, cómo están distribuidos esos elementos en la capa de la Tierra, en la corteza principalmente, que es la capa externa de la Tierra. Bien, Goldsmith define la geoquímica como la mediación de la abundancia relativa y absoluta de los elementos de las distintas partes de la Tierra con el objeto de descubrir los principios que gobiernan su distribución y migración por todo el ciclo geológico. Miren, voy a retomar de nuevo esto, la geoquímica, la mediación de la abundancia. Observan que aquí en esta imagen, en esta presentación, hay unas que están marcadas en rojo, ¿sí? Esas palabras son palabras clave. Medición de la abundancia, mediación y medición de la abundancia. Medición tiene que ver con medida, de la abundancia tiene que ver con cuánto hay de uno y cuánto hay de otro. Por ejemplo, si estamos hablando de porcentaje, acuérdense que el porcentaje se da en base al 100%. Yo puedo decir que de un elemento tenemos como un 80% y de otro elemento existe como un 20%. Eso es que estamos midiendo en base a la abundancia. Hay más de uno que de otro, ¿sí? Y de la absoluta de los elementos y las distintas partes de la Tierra, o sea, cómo están distribuidas en las distintas partes de la Tierra. Bueno, ustedes que ya vieron los videos que ahora me van a contar de las capas de la Tierra, ya saben que hay diferentes capas, partes de la Tierra, ahora me van a contar, con el objeto de descubrir los principios que gobiernan cómo su distribución, cómo están distribuidos y su migración por todo el ciclo geológico. Fíjense, esa palabra migración tiene que ver, migración significa migrar. Migrar no es que se van a quedar quietos en un solo lugar. Los elementos químicos, ellos tienden a moverse, ¿sí? A moverse, a distribuirse por debajo de la Tierra, ¿sí? Entonces, esa es parte de lo que es el ciclo
geológico. Bien, avanzamos, pues. Ok, bueno, aquí en esta imagen vemos las cantidades de los elementos e isótopos de las capas de la Tierra. Acuérdense que isótopos representan ¿quién? Es un mismo elemento con el mismo número atómico, pero diferentes masas. Iso viene de igual. Observan ahí, están las diferentes capas de la Tierra, ahí se ve la parte de la hidrósfera, que es la del agua, la capa externa, que es la corteza, la capa del centro, que es el manto, ¿sí? Y la última, hacia el fondo, fondo, es el núcleo. Son las principales capas de la Tierra. Corteza, manto por la mitad y núcleo. Tenemos aquí que la geoquímica, ¿para qué se utiliza la geoquímica? Ustedes dirán, ¿para qué sirve este curso? ¿Para qué sirve la geoquímica? La geoquímica sirve para muchas cosas, ¿sí? Para la minería, es mucho lo que la base para la minería. Tienen que tener conocimiento de geoquímica para poder aplicarlo en la minería, en lo que es la producción del petróleo, ¿sí? Y para el ambiente. Recuerden que cuando nosotros hablamos de ambiente es todo lo que nos rodea, ¿sí? Y cuando hablamos de todo lo que nos rodea, no solamente estamos hablando de la parte de la tierra, estamos hablando también de lo que es la parte de los océanos, de los mares. Estamos hablando también de la atmósfera, ¿ya? Todo eso está incluido allí. Seguimos, pues. Tenemos relación con otras ramas. La geoquímica está principalmente relacionada ¿con quién? Con la química y con la geología, ¿sí? De ahí es donde viene geoquímica. Pero también está relacionada con otras ramas como son la geología ambiental, ¿sí? La petrología, que tiene que ver con las piedras, las rocas, el estudio de las rocas. La hidrogeología, hidro viene de agua, con los hidrocarburos, que aquí es lo que tiene que ver con el petróleo, ¿sí? Los hidrocarburos que están conformados por carbono e hidrógeno, todo lo que es el petróleo y derivados del petróleo. La minería, cuando, bueno, ya uno habla de minería, ya es porque uno quiere explotar, ¿sí? Ya cierto tipo de elementos o minerales. Por ejemplo, cuando se hace la explotación del cobre o del oro, ya es más bien para fines económicos, ¿no? Y bueno, todos esos metales se venden y de esa venta, entonces, a su vez, se pueden realizar o hacer otros aparatos, como por ejemplo el cobre se utiliza mucho en los aparatos, como en la computadora, en la electrónica, en la electricidad, ¿sí? Entonces ya es para la venta, pero sí existe la minería metálica, que es en base a elementos metales o que tienen carga eléctrica positiva, y existe la minería no metálica, porque a veces nada más pensamos en la metálica, y existe la minería no metálica, que son con minería de elementos con carga eléctrica negativa. También existe. Bien, tenemos aquí inicio de la geoquímica, química orgánica, una geoquímica orgánica, vamos a hablar un poquito de eso. Es el estudio de lo que es la ocurrencia
La ocurrencia viene siendo como la frecuencia, la composición, de qué está compuesto, de qué está conformado. Siempre que nosotros hablamos de composición, se refiere a la parte interna, cómo está constituido, del origen y el destino de la materia orgánica, tanto en las rocas como en los sedimentos, ¿sí? Los sedimentos vienen siendo como los productos de ciertas reacciones. Y tenemos en la geoquímica orgánica los enfoques, ¿sí? Lo que para los geólogos tiene que ver más con lo que es la ocurrencia, o sea, con la frecuencia con que ocurren los procesos. Los químicos orgánicos tienen que ver con la parte de la composición, pero ambos buscan entender la materia orgánica en los materiales geológicos, ¿sí? Materiales geológicos. Seguimos, pues. Dice, permiso. Thomas Sterry Hunt dice, geólogo y químico. Postula que el petróleo viene de la materia orgánica en los sedimentos, ¿sí? Ya sea de vegetales marinos o de restos de animales. Ahí se forman sedimentos, ¿no? De restos de animales o vegetales marinos, pero no tenía cómo demostrarlo en aquella época. Tenemos aquí un inicio geológico de Parques 3 en 1930. Él extrajo de unos sedimentos marinos, extrajo hidrocarburos cerosos, ácidos grasos. Miren, todo lo que sacó de unos sedimentos marinos, esteroles, pigmentos, que son como colorantes los pigmentos, y se empieza a estudiar lo que son las moléculas y sedimentos en roca. Tenemos Alfred Trace en 1936. Este fue alemán. Dice, descubre porfirinas, pigmentos en esquisto, petróleo y carbón. Fue el padre de la geoquímica orgánica, este señor. Relaciona las porfirinas con la clorofila. Acuérdense que siempre clorofila es con las plantas, conectándolo con materia orgánica vegetal como precursora. Y tenemos aquí el que fundó, ¿sí?, la Organic Chemistry Division, ¿sí? Se creó, fue Barnard en 1959 y se crea para profundizar esta rama de lo que es la geoquímica orgánica. Ajá, aquí siguen otros congresos en 1962, reuniones de orgánica, reúne conferencistas y publicaciones de geoquímica orgánica, fíjense. Ya ese fue en el 2013, esta reunión. Fíjense, International Meeting de Organic Chemistry. ¿Sí? Ese no está tan vieja, esta no fue tan vieja. Ajá. Dice, Gordon, desarrollador en Estados Unidos, Gordon Research Conference, ayuda a compartir y desarrollar ideas dentro de la comunidad de geoquímica orgánica. A ver, tenemos, aquí está una revista, un journal de Organic Chemistry. ¿Sí? En 1977 empezó esta revista. ¿Sí? Ustedes la pueden buscar si quieren por internet. Proliferación de artículos técnicos sobre la geoquímica orgánica. O sea, ahí presentan artículos. Y aquí está el premio Alfred Trey. Acuérdense que es el de la geoquímica orgánica, el padre. Destacado contribución a la geoquímica orgánica de Filippi. Análisis químicos de roca. Fuente. Rocas fuentes son rocas madre, las que dan origen a otro tipo de roca.
el papel de la temperatura en la formación de petróleo, el rol de las plantas marinas y terrestres, y bacterias, fíjense, todos estos estudios tienen que ver con esto, bacterias que afectan el petróleo. El petróleo puede ser afectado. Y entonces, tenemos a Peter Screen en 1981. Fue el fundador, 1981, fue el fundador de la European Association of Organic Chemistry. ¿Sí? Este es el fundador ya a nivel de Europa, la Asociación de la Geoquímica. Bueno, entonces, con esto terminamos de revisar un breve pantallazo ahí de una presentación donde vamos a resaltar, esta, que es, recuerden esta, geoquímica, geotierra, química, ciencia que estudia la química de la tierra, ¿sí? Vamos a resaltar el padre de la geología, ¿quién fue? James Hutton, ¿sí? Que escribió este libro, Teoría de la Tierra. Vamos a resaltar el padre de la química, que fue Antonio Lavoisier. ¿Sí? Todo lo hizo Antonio Lavoisier, principalmente la ley de la conservación de la masa. ¿Sí? El padre de la geología, el padre de la geoquímica, y también tenemos por ahí, espérense. ¿Sí? Okay. Y el padre de la geoquímica, ¿sí? ¿Qué fue F.W. Clarke? Recuerden, el padre de la geoquímica. Y más adelante por ahí le mencionan el padre de la que es el padre de la geoquímica orgánica, que está ahí, Alfred Trent. Entonces, bueno, hasta ahí un pantallazo de algunos científicos importantes. Ok, entonces, a ver, voy a poner aquí. A ver, muchachos, ¿qué les pareció la presentación? Chicos, ¿se durmieron? No, Profesora, profesora. fue bastante informativa. Ese para que conozcan a los padres, bueno, después no digan de que, yo no sabía que esa ciencia no tenía un padre, o esa rama, o esa área, sí tienen sus padres, o sea, y si los ponen como el padre es porque hicieron aportes importantes, ¿sí? Cuando son ya llamados los padres, ¿ya? Entonces, ya ustedes saben quién es el padre de la química a nivel internacional, a nivel mundial. Pero, a ver, ¿cómo se llama el padre de la química en Panamá? A ver si lo saben. El padre de la química en Panamá. Creo que es Guillermo Patterson. Ajá, ese mismo es María Bernal, ¿no? María Bernal. Sí, profe. Ok, ella fue la que se ganó el punto hoy de participación. Un punto muy importante. Ustedes tienen que saber quién es el padre de la química en Panamá, Guillermo Patterson. Ese tiene hasta su estatua allá arriba ahí donde está la escalerita que va a la Facultad de Ciencias, ahí tiene su estatua. Ok, muchachos. Bueno, entonces, a ver, quiero que me cuenten un poquito de los videos. ¿Qué les pareció los videos? O de algún video, alguno que les gustó, le llamó más la atención y por qué. A ver, otro que quiera participar. Bueno, profe. A mí me pareció interesante el video que hablaba sobre que antes se creía que la Tierra era plana y cómo se fue descubriendo las diferentes capas, debido a que en este caso los físicos estudiaron cómo las ondas sísmicas viajaban y había ciertas desviaciones que implicaban que la Tierra no era
plana, sino que tenía varias capas, y esto ayudó a descubrir las diferentes capas de las tierras. Ajá, muy importante el aporte, muy importante, muy importante, Mending, ahí lo estoy anotando, pues no se crean, yo les dije cuando comenzamos la clase que era algo, y era que a mí me gusta ser justa a la hora de la evaluación, justa, por eso que a mí no se me gusta que se me pase ningún detalle, porque la evaluación es continua, desde que comienza hasta que terminamos, ¿sí? Todos esos son puntos de participación muy importantes. ¿Algún otro que quiera aportar, pues? Profe, Sí, yo profe. quiero hacer una pregunta. Ajá, Joel Aguilar, iba a hablar, diga. ¿Cómo fue que exactamente pudieron determinar los porcentajes de minerales que se encuentran en las diferentes capas de la Tierra? Esos ya fueron determinados porque ya fueron cuantificados. Eso sí hay que hacer estudios con aparatos de todo tipo para poder determinar primero dónde están y después hacer las diferentes mediciones, pero ya eso sería a nivel subterráneo, ¿sí? Entonces ya son aparatos especializados. A ver, ¿alguno otro quiere aportar o decir algo acerca de los videos? Bueno, profe, a mí me pareció importante que en uno de los videos mencionaran que la parte de la geología que estudia la estructura y las distintas capas de la Tierra es la geodinámica interna. Yo realmente no sabía qué significaba, así que lo investigué. Y ahí me salió que comprende los fenómenos dinámicos que se originan en el interior de la corteza terrestre. E incluso mencionaron también en otro video que eran los movimientos sísmicos, las erupciones volcánicas y los fenómenos tectónicos. Ajá. Miren, muy bueno el aporte de Alba. Miren, cuando hablamos de esa palabra dinámico, siempre dinámico viene de movimiento. Ok, Alba, Fermín, muy bueno. Sí, profe. Sí, muy bien, muy bien. Me gustó porque miren, esto es algo que no es para memorizar. Esto es para que ustedes lo vean, hagan sí su síntesis de lo más importante que ustedes consideran y para que lo comprendan y lo analicen. ¿Por qué? Porque miren, esto no es solamente cuestión de voy a dar un curso y lo voy a pasar y ya. No, esto es para que ustedes aprendan y sean unos profesionales, cosa que mañana o pasó cuando ustedes vayan a trabajar. Si a ustedes les toca ir a trabajar, supongamos que a una mina, a una minera, ustedes pueden conversar de ciertos temas o hablar de ciertos temas porque tienen una base o tienen conocimiento. Recuérdense que en la universidad ustedes se están preparando para trabajar, para futuros empleos, ¿sí? Algunos pueden seguir especialidades, depende del área que más les gusta, ¿sí? O estudiar maestría o doctorado, si ustedes están jovencitos, ustedes pueden irse a estudiar, seguir estudiando, pero es eso, nosotros le estamos dando una base para que después si ustedes quieren seguir estudiando también lo pueden hacer y los que quieren trabajar también lo pueden hacer. Bueno, cada quien depende de su destino, elige su destino, su camino y bueno, las circunstancias también lo llevan a uno o por aquí o por allá, por diferentes lados. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿alguno más quería agregar algo a los videos, algo importante? Hola, profa. Yo vi algo que me pareció interesante y tenía que ver con la capa de la atmósfera per se. En el punto que hablaban de que en la estratosfera era donde se encontraba el mayor porcentaje de ozono, que era el que nos protegía de los rayos UV. Pero entonces yo comencé a investigar cómo era que el ozono hacia eso, y lo que sucede es que el ozono lo que absorbe son solamente los rayos ultravioleta B y deja permite que pasen los otros rayos ultravioleta A y C, pero el agujero en la capa de ozono que mencionaba en el video se veía por que el ser humano había creado compuestos hechos de clorofluoro carbonados que lo que hacían clorocarbono. Ajá, que lo que hacían era desestabilizaban la capa de ozono porque eran compuestos bien estables, pero cuando reaccionaban con la luz solar
entonces había una ruptura del cloro y reaccionaba con el oxígeno en la capa de ozono y por eso era que se estaba formando un agujero en la capa de ozono. Ok, muy interesante su aporte, Carlos, me gustó. Miren, ¿por qué? Porque yo me doy cuenta aquí, escuchándolos a ustedes, si ustedes lo vieron por ver esos videos, nada más, o si ustedes realmente les prestaron atención, porque ya es lo que yo le dije, no es solamente verlo y hacer una síntesis, sino tratar de entenderlo, comprenderlo, o miren lo que han hecho algunos muchachos, compañeros de ustedes, que algunas cosas le han llamado la atención y se han ido a investigar o buscar un poquito más allá y realmente los felicito. Ok, vamos a anotar el aporte de Carlos, que es muy bueno. Miren, yo sí les iba a decir que quiero felicitarlos, ojalá sigan así, ¿eh? Miren, quiero que lean el capítulo, ¿me están escuchando? Chicos, sí, profesora. Sí, profe. El capítulo 2 del folleto, esa introducción a la geoquímica. Entonces, que lo lean, pero que quiero que me saquen también de esa lectura, escuchen, los puntos más importantes, los puntos más importantes que ustedes consideran del capítulo 2 que tiene que ver, escuchen, con cristaloquímica, coordinación, enlace atómico iónico, tamaño de iones, difusión de estado sólido, potencial iónico y polarización, pH, potencial de energía libre. O sea, que lo lean, pero que ustedes traigan de esa lectura lo que ustedes consideran lo más importante. Y eso me lo escriben y me lo mandan a mi correo. Entonces, la próxima clase vamos a conversar de esos temas, pero no para mañana, sino nos vamos a volver a reunir el próximo lunes. Yo les voy a dejar mañana para que hagan las actividades, o sea, a la hora de mañana. Esta es una, apunten que esta es una, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué capítulo, disculpe? El capítulo 2 del folleto, que ustedes tienen, introducción a la geoquímica, que ya yo se lo mandé al grupo. ¿Sí? Esa es una. La otra tarea, ¿cuál es? Miren, en ese mismo capítulo 2, ahí me habla, escuchen, aquí me habla del polimorfismo y isomorfismo. ¿Qué yo quiero que hagan? Ustedes se lean ahí ese punto, esos puntos, y quiero que me hagan un cuadro comparativo. O sea, me saquen las características del polimorfismo y me saquen la del isomorfismo. O sea, me lo ponen los dos en un solo cuadro. Pero es un cuadro comparativo donde me van a comparar prácticamente el uno con el otro. ¿Ya? Esa sería otra tarea. ¿Ok? Ya van dos. Y para el día de mañana yo les voy a estar enviando otros videos para que lo chequen, lo revisen, también sacan sus aspectos más importantes. Yo no sé, yo lo dejo a la discreción de ustedes si quieren verlos individual o de pronto quieren verlos todos y hacer un recuento de todo, ¿sí? Y también me lo envían a mi correo. Entonces, mañana no nos vamos a encontrar, no los voy a citar a reunión para que hagan las tareas y las actividades. El próximo lunes, entonces los cito para que conversemos, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, ¿qué tienen? Les voy a dejar 3 actividades. ¿Cuáles son? El capítulo 2 del folleto, Introducción a la Geoquímica. Leerlo y sacar los puntos clave, los puntos importantes. Lo escriben y lo mandan a mi correo. 1. El otro es hacer un cuadro comparativo en una sola hoja del polimorfismo e isomorfismo. ¿Dónde se encuentra eso? Ahí mismo, en el capítulo 2 del folleto. ¿Sí? De las características, ¿sí?
Y el 3 sería en relación a unos videos que yo le voy a enviar mañana los videos. Entonces ustedes lo ven, lo analizan y me mandan sus aportes a mi correo. Pero conversamos de ellos el próximo lunes. Entonces mañana toman la hora para mañana para hacer las actividades. ¿Ok? Y los que no participaron, bueno, en el día de hoy pueden participar en la próxima clase. ¿Sí? Pero a mí me gusta escuchar las opiniones de ustedes. ¿Sí? Profesora, yo tenía una pregunta, disculpe. Un monólogo que yo no me estoy hablando, sino que ustedes quiero escucharlo también. Ustedes, dígame, Enrique. Es que yo quería saber qué tan cierto era que la biosfera también se consideraba como una cuarta capa de la Tierra. Una cuarta capa de la Tierra. Ajá. Sí, se han escuchado rumores, pero todavía no está, o sea, tiene sus indicios, pero todavía no está comprobado. ¿Ya? O sea, no para considerarse como una cuarta capa de la Tierra, todavía no. No, todavía. Ahora vamos a hacer más tareas y más trabajos en relación a eso y por ahí van a ir surgiendo detalles. ¿Ok? Entonces, Profesor, les tengo una dígame. consulta. Las discontinuidades, ¿cómo afectarían en el movimiento de las placas? Mira, es que discontinuidad es como la palabra lo dice. Continuidad, ¿qué significa? Es como una misma línea, un seguimiento, ¿sí? Algo que es discontinuo. Discontinuo significa, por ejemplo, que ya se sale del curso que debería estar. Ya, entonces, claro que eso afecta. Después vamos a hablar. Lo que pasa es que ustedes ya se están adelantando un poquito algunos temas que vamos a tocar. Después, más adelante, vamos a hablar de lo que es las placas tectónicas y eso. ¿Ok? Pero algo que es discontinuo es algo que no es continuo. ¿Ok? Bueno, muchachos, entonces, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy y la próxima clase sería, o sea, que nos encontramos en reunión, los voy a citar para el día lunes. Ya saben que mañana aprovechen para su actividad y mañana les mando los videos. Recuerden, les dejo 3 tareas. Por ahora ya pueden ir haciendo las otras 2 y le queda los videos que se las mando mañana. ¿Ok? Entonces, nos vemos, pues. Una pregunta. Dígame, pues, dígame. ¿Hasta cuándo tenemos para entregarlo? Bueno, las tareas esas que yo le estoy diciendo, como yo soy continua, entonces continua en el sentido de que si tú no la haces, te vas a atrasar y después vas a ver que vas a tener como 1.000.000 de tareas y actividades atrasadas. Entonces, yo le aconsejo que, bueno, tienen hasta el próximo lunes para tener las 3 tareas estas que yo le estoy hablando listas. Porque yo entonces el lunes vamos a repasar estos temas y entonces seguimos con otra cosa y así después si no se les vaya acumulando las tareas y el material y el trabajo. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Sí, tienen hasta el lunes para tener todo listo. Porque ya, miren, esa que ustedes me mandaron, sí les iba a decir para que sepan. Yo le pongo recibido, ¿sí? Para que ustedes sepan que yo por lo menos la recibí, ¿sí? No se preocupen ni que a veces piensan ni que mi trabajo habrá llegado o no habrá llegado, o sea, no tan seguro, y yo los entiendo. Yo me pongo en el lugar de ustedes, en los zapatos de ustedes. Pero lo que sí, es para recibido, pero yo me la voy a poner a leer con calma y a revisar con calma, porque hay algunos que yo sé que hicieron su trabajo a conciencia y hay otros que contestan por salir del paso. Entonces, claro, eso va a tener su puntaje para su evaluación. No es solamente por entregar, ¿no? Yo lo voy a leer a conciencia, ¿sí? Y yo entonces después, yo le digo entonces su evaluación en las tareas y en los trabajos. ¿Estamos claritos? Chicos, que sí, no profe. sí lo leo y lo reviso. ¿Ok?
Bueno, entonces, quedamos así por hoy, pues. Y entonces lo cito para el otro lunes, pues. ¿Ya? Sí. Está bien, profesora. Hasta luego. Listo, profe, gracias. Gracias, profe. Espérense que mañana le voy a mandar unos videos al grupo. Chao. Ok, profe. Chao. Bye. Chao, Gracias, profe. profe. Chao. Bye.